Hoy Epicentro está con Diego Patrón, el gerente del proyecto Gemeiwa de AES Colombia. Diego, te quiero dar las gracias por aceptar esta invitación. Creo que es muy importante para toda La Guajira conocer la perspectiva que hoy tienes tú desde la gerencia de Gemeiwa y todo lo que viene para el departamento con este proyecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Isaura, y gracias a Epicentro por esta invitación. Empecemos. Primero, yo quiero que nos cuentes a toda la audiencia de Epicentro y a toda La Guajira, y bueno, a Colombia también, ¿qué es Gemeiwa? Bueno, Gemeiwa CAI empieza en el año 2009, empieza como una oportunidad para desarrollar el proyecto eólico de La Guajira. En ese entonces un inversionista alemán se preguntó qué estaba ocurriendo en La Guajira porque ya había información de las agencias de cooperación sobre el gran recurso que tenía La Guajira en respecto de energía eólica. Ya en ese entonces, con estudios que se realizaron en los años 90, se sabía que La Guajira tenía un potencial enorme en materia de energía eólica, pero a ese entonces todavía cautivo, todavía no había una opción real, digamos, de aprovecharlo para la matriz energética colombiana. Cuando yo llegué en el año 2009, lo que encontramos fue un panorama de un recurso muy importante, significativo, pero con unas barreras que implicaban que no se podía aprovechar ni utilizar. La primera era técnica, las dos primeras eran técnicas. La primera era la falta de información sobre este recurso que estuviera en el estado del arte, digamos información de calidad sobre la velocidad de los vientos, sobre cómo estos vientos se relacionaban con el resto de la matriz energética en Colombia, con las hidroeléctricas, si existían fenómenos de complementariedad o no. Entonces lo primero fue recoger mayor y recabar mayor información sobre el recurso eólico. El segundo era que no existía una línea de transmisión que permitiera hacer ese aprovechamiento hacia el interior del país. Digamos que la demanda está en todo el sistema interconectado y no había una opción de poder llevar ese recurso al sistema interconectado. Y el tercero, que fue para nosotros el más significativo e importante, era cómo era la aproximación en un territorio indígena. Digamos en ese momento había, y desde el año 94 hay normas claras sobre las aproximaciones en materia de consulta previa y demás. Si bien el ejercicio de esas normas no se había dado con profundidad en el caso de La Guajira, y desde entonces reconocimos que había la necesidad de una aproximación diferente en territorio, había que llegar al territorio con un enfoque diferencial para lograr que estos proyectos pudieran estar sobre todo soportados sobre la voluntad de las comunidades de que se desarrollaran. Bueno, todo eso indica que esto ha sido un proyecto que ha tenido una larga duración y un largo camino aquí en el departamento. Entonces, es por eso que nosotros también quisiéramos saber cuál es el estado actual del proyecto hoy en Gemeiwa CAI aquí en La Guajira y pues cuáles han sido como los grandes hitos que ustedes esperan que se cumplan, sobre todo este año 2026. Perfecto, entonces, digamos, Gemeiwa CAI efectivamente ha sido un proyecto de larga duración. Muchos desafíos, no todos han sido relacionados con La Guajira. Hubo desafíos significativos en los procesos de licenciamiento ambiental, hubo procesos significativos en materia de ganar la credibilidad y la convicción de que las renovables eran una oportunidad para Colombia, que especialmente La Guajira era un sitio absolutamente maravilloso para la matriz energética colombiana. Entonces hubo un recorrido largo, insisto, no solamente centrado en los temas que tienen que ver con las comunidades indígenas. Eso se ha tratado de hacer ver de esa manera, se le ha puesto todo tipo de situaciones y controversias a que la consulta previa no se podía hacer o que la consulta previa no estaba bien hecha. Todo ese proceso hoy ha, digamos, avanzado de manera significativa con unos resultados que yo creo que son legado para muchas cosas en el país. Hoy en día, como se hace consulta previa en Colombia, tiene muchísimo que ver en la manera como se hizo la consulta previa en La Guajira, con el reconocimiento, la representación y un montón de temas. Superado todos esos procesos, hay uno que era supremamente relevante, que no existía interconexión eléctrica, que lo mencioné al comienzo. Ya hoy en día el Grupo Energía de Bogotá y Enlaza está próxima a finalizar la construcción de la línea de transmisión, hecho que realmente ya, digamos, supera esa segunda condición que no se daba. Lo que implica que un proyecto como JK1 y JK2, que es un proyecto de cerca de 255 megavatios,
pueda estar iniciando construcción hacia finales de este año, principios del próximo año. Ya estamos iniciando todo el proceso de cierre financiero y de conclusiones sobre quién va a ser finalmente el contratista para construir, lo que implica que ya hacia el cierre de este año, comienzos del próximo año, se inicia la construcción de este primer proyecto, que hace parte de un clúster más grande. El clúster de Gemeibo-Acay es un clúster que tiene acceso a colectora en 550 megavatios, pero que realmente puede llegar a estar sobre 1 giga de capacidad. Tú mencionas algo muy interesante al principio y era el tema de las comunidades indígenas. Para nadie es un secreto que pues, el tema del relacionamiento con las comunidades indígenas aquí en La Guajira ha sido a veces cuestionado de varias fuentes, pero nosotros quisiéramos saber, en el caso de ustedes en particular, cómo ha sido ese relacionamiento, cuáles han sido tantos los aspectos positivos como negativos que ha habido con las comunidades indígenas aquí en el departamento. Yo creo que lo primero es hacerlo desde la legitimidad de esa relación, ¿no? Es empezar a construir verdaderas relaciones, entendiéndonos como partes en iguales condiciones para el desarrollo de un proyecto. Mucho del lenguaje asociado, por ejemplo, a la consulta previa o al relacionamiento comunitario o a la licencia social cae a veces en un ámbito de un proceso. Es básicamente como decir, en un legalismo, llamémoslo de esa manera, es decir, yo cumplí, tengo los permisos, la comunidad me dio el permiso, ya, yo ya cumplí, yo tengo mi papel. Y realmente lo que nosotros hemos venido entendiendo es que no se trata de eso, se trata realmente de construir una posibilidad conjunta, se trata de que efectivamente tanto las comunidades como la empresa se vean beneficiadas del desarrollo de este proyecto. Se trata de que ambas voluntades coincidan, porque en los territorios indígenas hay maneras de ver el mundo que de pronto no coinciden con la manera como lo ve una empresa. Entonces ha sido como construir juntos una visión que podamos perseguir también de la misma manera. Juntos. Eso es lo que ha sido, digamos, diferencial en Gemeibo-Acay, ha sido entender que las comunidades tienen una visión del territorio, entender que ambas partes pueden coincidir en una visión sobre ese futuro que pueden compartir y que ese futuro además tiene un desarrollo que permite que las comunidades tengan también un mayor bienestar. Esto ha caído en muchas conversaciones, a veces digamos desde el sector eléctrico puedes estar escuchando eslogans sobre la transición energética justa o sobre la comunidad en el centro del proceso del desarrollo de estos proyectos. Al final termina siendo mucho más simple, al final termina siendo, tú tienes que reconocer que la comunidad tiene un derecho territorial, que ese derecho territorial lo puede ejercer y lo debe ejercer, y que al final debes construir una relación lo suficientemente sólida, lo suficientemente confiable para que se pueda desarrollar un proyecto de gran envergadura. Porque, digamos, en Occidente estamos habituados a los papeles, en Occidente estamos habituados a que si tú vas a un predio, el predio puede tener una historia, puede tener una titularidad, puede tener un registro, digamos, hay una facilidad, por lo menos en derecho, de encontrar qué es lo que gobierna ese territorio. Cuando nosotros llegamos nos tocó aprender del sistema normativo guayú, nos tocó entender cómo era que el territorio se apropiaba, nos tocó entender cómo es este sistema matrilineal, nos tocó entender la conflictividad no como un elemento ajeno del territorio, sino como parte del territorio, porque si algo tiene el sistema normativo guayú es que es útil para el manejo y la administración de la conflictividad. Entonces, en la comprensión de esas dinámicas están las oportunidades de poder avanzar con los territorios indígenas. Algo interesante que me ha gustado que has mencionado es la palabra juntos y que desde esa palabra tal vez ustedes han articulado un conocimiento acerca de las comunidades, obviamente, para entenderlas y poder llegar a su territorio tal vez de otra manera. Sin embargo, también otra pregunta aquí en el departamento, y por eso que hoy Epicentro la hace, es ¿cuáles son las consecuencias económicas que va a tener el departamento con este proyecto? Es decir, en términos de empleo, en términos de contratación. Esta pregunta, ¿por qué te la hago? Aquí ha habido mucha problemática con muchas empresas a lo largo de la historia del departamento, debido a que a veces hay un gana de un lado, pero no un gana del otro. Entonces, aquí por eso nos preguntamos desde este espacio, ¿cuáles van a ser esas consecuencias que va a tener la población guajira por tener este proyecto en sus tierras? Mira, la apuesta es una apuesta de tomar los atributos
de una necesidad que tiene el país. El país necesita energía, la necesita a costos razonables, necesita que efectivamente pueda tener una energía que sea complementaria a las dinámicas hidrológicas del país, es decir, si está lloviendo en el país, pues el sol de La Guajira y el viento de La Guajira son un soporte confiable y firme para la generación del país en esas temporadas. Entonces, esa necesidad que tiene el país hay que convertirla en una oportunidad para la región. Lo primero que te puedo decir es las inversiones que se hacen en la construcción de un proyecto pues van a tener una repercusión importante en la etapa constructiva del proyecto. Hay más cerca de 1.500 empleos durante la etapa constructiva. Pero hay que ser conscientes también que después de la etapa constructiva este proyecto no es intensiva en mano de obra y que hay que apostarle a una creación más circular de economía, que es lo que nosotros estamos haciendo con las comunidades en los territorios. Las comunidades son hoy por hoy beneficiarias de cerca del 35% de las utilidades del proyecto y en una dinámica que se paga todos los años. Todos los años las comunidades están recibiendo ese recurso con la finalidad de desarrollar proyectos productivos en sus propios territorios. ¿Dónde están las apuestas? En cosas que La Guajira ya tiene como obvias. Turismo, ecoturismo, hay cosas que no son tan obvias pero que son interesantes, que La Guajira tiene potencial inclusive en ganadería. Entonces, escoger los recursos que están apropiando las comunidades por la existencia y el desarrollo de la actividad de generación de energía de parte de estos proyectos para convertirlo en otras actividades que son potencial también en La Guajira. Entonces, es trabajar una transición que no solamente es energética, es una transición que atrae nuevas inversiones, nuevas posibilidades, cambia la consideración que tiene La Guajira. La Guajira en muchos entornos, y te lo voy a decir así con mucho dolor, nunca habiéndolo creído y por eso estoy aquí después de tanto tiempo, y es que en La Guajira se ha hablado de una Guajira inviable y yo creo que eso es completamente absurdo. Lo que tenemos en La Guajira es una Guajira que tiene un potencial inmenso en multitud de campos y de temas. Lo ves en la parte de minería, lo ves en el tema del gas, lo ves en los temas de energía renovable, pero también lo ves en los temas de turismo, los ves en los temas de agro. La Guajira tiene un agro importante, sobre todo en el sur de La Guajira. Toda esa capacidad tiene que ponerse al servicio de la región. Entonces, un poco la apuesta de la transición energética que nosotros estamos liderando es, creemos que La Guajira sí es posible. Y en la medida que en La Guajira sea posible desarrollar proyectos de energía, va a ser posible desarrollar proyectos de turismo, va a ser posible desarrollar proyectos de cualquier índole. Entonces, si bien existe un aporte directo sobre esas utilidades que reciben los proyectos que va hacia las comunidades y por ende hacia la región y hacia La Guajira misma, existe también una apuesta de que sea motor del desarrollo de una actividad que permita pues, superar toda la realidad que hoy se vive en el territorio. Y creo que eso es muy importante, que sobre todo cuando puedan ver esta entrevista, que La Guajira es un departamento que está en evolución y que en esa evolución, dado los proyectos y la naturaleza obviamente que pues, hay aquí, es que empresas como la en la que tú estás, es que están aquí. Entonces, a veces hay una confianza más de afuera que de adentro. Es por eso que Epicentro ha querido resaltar esto de que aquí sí se puede, pero necesitamos tener un enfoque distinto para cambiar y llevar al departamento a donde merece. Por eso que nosotros quisiéramos saber que desde AES Colombia, cómo ustedes visualizan a La Guajira en el ámbito energético en América Latina en los próximos 10 años. El epicentro es, digamos, una vez se superen, digamos, estas condiciones de temor, porque todo cambio trae temor, La Guajira puede ser el epicentro de la transformación energética del continente. Nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, sobre hidrógeno verde, y el hidrógeno verde La Guajira tendría todo el potencial de llegar a mercados europeos y llegar a mercados de exportación con unas consecuencias sociales enormes. A ponerte una anécdota, en un evento que hubo en Cartagena donde estuvieron miembros del Banco Mundial, recuerdo muy bien porque estábamos en un panel y vino una persona del Banco Mundial de Chile y venía fascinado, decía, oiga, es que vengo a revisar las cifras de La Guajira. La Guajira puede significar algo así como el 7% de la necesidad de hidrógeno verde mundial. Entonces, cuando uno hace las cuentas y dice, wow, 7% significa una posibilidad absolutamente grandiosa, inmensa, que debe convertirse en una causa regional, que debe convertirse en una causa país, porque tiene unas implicaciones
de mejorar las condiciones y el bienestar de los territorios donde se pudiera desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Entonces, La Guajira tiene todo el potencial de hacerlo de una manera responsable, de ser un contribuyente significativo a esa transición energética, también con una mirada que es importante, que debe tomarse, y es el departamento más afectado, probablemente uno de los departamentos más afectados por el cambio climático es La Guajira. Mucha gente no lo conoce, pero es que hoy en día sales a Uribia y te puedes encontrar con temperaturas de 45, 46 grados, en unas condiciones supremamente complicadas. El aporte que puede tener La Guajira en ese fenómeno de cambio climático es muy significativo desde la actividad que pudiera realizar como en la transición energética. Bueno, Diego, te he escuchado y la verdad que como Guajira me parece que este mensaje que tú nos estás dando aquí a Epicentro es demasiado motivador, porque creo que a veces desde la parte interna es difícil creer todo lo que tú estás diciendo con datos, con argumentos y con fuentes totalmente confiables. Es por eso que, como te lo mencionaba antes de empezar la entrevista, nosotros hemos estado entrevistando a diferentes operadores o diferentes partes en esta transición energética que tiene La Guajira, y uno de ellos ha sido el Grupo de Energía Bogotá. Ellos hoy tienen a cargo este proceso o este proyecto que es la colectora, y por eso que nosotros queremos saber qué tan importante es la colectora para Gemey Guacay operar e instalarse completamente aquí en el departamento. Definitiva, o sea, sin transmisión no hay transición. Es imposible poder hacer proyectos eólicos si no tenemos la transmisión digamos, en total capacidad operativa. Entonces, lo primero es de admirar lo que ha logrado el Grupo de Energía Bogotá, lo que está logrando la empresa Enlaza, porque finalmente pues está abriendo esa oportunidad que va a ser muy significativa. Ya en colectora pues estamos hablando de una capacidad significativa, podemos estar hablando cerca de 2 gigavatios que tendrían oportunidad de conectarse a través de colectora, lo que implica que ya sería una realidad significativa. Estamos hablando que eso puede significar el 10% de la matriz de generación hoy en Colombia, algo que termina siendo relevante y significativo, más cuando se mira sobre todo en sus consecuencias, como lo decía, de complementariedad, es decir, Colombia es un país que es vulnerable al cambio climático, especialmente porque en las épocas de sequía pues nuestro sistema eléctrico empieza a tener serias dificultades. Estamos concentrados en un país que tiene su capacidad de generación principalmente en hidroeléctricas, y lo que hemos encontrado es que la complementariedad de La Guajira es absolutamente espectacular, porque significa que cuando hay poco recurso hídrico va a haber una capacidad eólica y solar significativa, y eso tiene unas consecuencias, digamos, muy importantes para todos los usuarios de energía en el país. Y ya para terminar, ¿cuál es tu mensaje a La Guajira? Lo primero es de agradecimiento. Yo no puedo sino agradecer esta tierra. Creo que esta tierra, como bien lo dicen, es la dama guajira. Al final termina uno siempre queriéndola, admirándola, entendiendo la gran potencialidad que tiene. La Guajira tiene que trabajar en sus diferencias, tiene que trabajar en construir una Guajira que tiene una mirada mucho más común, porque de pronto los hallazgos que tenemos nosotros tienes una Guajira muy diferente, puedes estar hablando de 14, 15 Guajiras diferentes. Es importante que la Guajira establezca unas reglas comunes que le permitan desarrollar todas las potencialidades que tiene, y esas reglas comunes están en unas reglas de juego, de entender que el otro también tiene la necesidad de desarrollarse, que también el otro tiene la necesidad de estar bien y estar mejor. Yo creo que si la Guajira logra eso, no va a tener ningún problema en desarrollar toda su capacidad, todas sus potencialidades, y en ser como siempre lo ha sido. Yo creo que mucha gente no conoce lo que ha sido el aporte económico de la Guajira, y es importante que eso se reconozca y que los guajiros lo vean así. La Guajira fue el motor del gas en Colombia, lo que significó ballenas para el sistema energético en términos de gas. Ha sido muy grande la contribución de la Guajira en ese sentido. En la época del carbón, la contribución a la economía nacional que venía de la Guajira era muy importante, muy significativa. La contribución de la sal es de la misma manera muy significativa, muy importante, y así una cantidad de bonanzas que se han vivido en la Guajira. Lo importante tal vez de esta nueva bonanza es que
permita que se construya de pronto ese gran acuerdo. ¿Cuál es la Guajira que se espera? ¿Cuál es la Guajira que se quiere tener? ¿Cómo es una Guajira que realmente corresponde a su realidad de riqueza? Porque la que hoy tiene, digamos, todavía no ha reconocido que tiene esa capacidad. Tal vez mi sugerencia a los guajiros, y con todo respeto, es que crean que ese potencial está ahí para generar bienestar y desarrollo a esta tierra. Muchas gracias, Diego. La verdad que es un mensaje muy esperanzador, como te lo decía anteriormente. Yo creo que aquí sí se pueden muchas cosas, y tú que no eres de aquí y lo has visto en todos estos años que pues has estado pues trabajando y viniendo, es muy bonito que lo reconozcas, y no solamente desde Epicentro, sino desde mi parte personal, te lo agradezco mucho. Con mucho gusto. Tal vez me abriste la idea a algo que creo que es importante. En esa diversidad que tiene la Guajira hay una riqueza enorme, la riqueza cultural, que no la tocamos de pronto porque estamos viendo, digamos, lo que es en los recursos, pero la riqueza cultural que tiene la Guajira es también espectacular. Yo puedo dar hoy testimonio de todo lo que pasa en la Guajira en términos de la riqueza gastronómica, lo que sucede en términos de la riqueza ecoturística, de lo que pasa en términos del interés de muchas personas de conocer lo que pasa en la Guajira. Eso también hay que aprovecharlo, y tal vez hay que salir un poco de los señalamientos, hay que salir un poco de la búsqueda de los culpables, porque eso ya pasó, eso quedó atrás. Hay que ponerse activamente a trabajar porque la Guajira pueda tomar el mayor provecho de su capacidad y de su riqueza. Así es. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti.